Hola gente, ¿qué tal? Dios los bendiga. Qué alegría poder estar hoy compartiendo con ustedes de este mensaje de la palabra del Señor. Recordarles mi nombre, Héctor Fabio Álvarez. Hoy nos acompaña. La hermana Daniela, ¿cómo están? Estamos nuevamente acá en la plataforma con la intención de conversar, de ver otros temas interesantes que a menudo suceden en nuestra mente, en la mente de las personas a nuestro alrededor. Y hoy la pregunta es muy interesante, hermano. Muy interesante. ¿Qué pregunta tenemos para compartir el día de hoy? Dice de la siguiente forma, ¿por qué preocuparse por la religión si puedo ser feliz sin ella? Sí, muchos están felices sin complicarse por la religión. Mucha gente cree que que no la necesita, que es algo no necesario. En esta cultura, la gente quiere vivir con pocos compromisos, con pocas cosas que les complique la vida. Y otros piensan que solamente eso es para los ancianos que tienen tiempo, para los enfermos que en sus crisis necesitan buscar de Dios o para aquellos que tienen problemas. Pero, ¿qué podemos responder a esta importante pregunta? ¿Qué podemos responder? ¿Por qué debemos preocuparnos por la religión si puedo ser feliz sin ella? Bueno, hermano, en esta ocasión vamos a ver unas cosas muy interesantes. En primer lugar, el ser humano es diferente de un animal. El ser humano no es un animal. El ser humano eh, tiene, sí, como los animales, un razonamiento, tal vez para hacer las cosas, pero no de pronto una conciencia. Vamos a profundizar un poco más en este punto. Dice acá, no vivimos solo para satisfacer deseos, sino para parecernos más a Dios. Un animalito que hace, por ejemplo, él actúa por instinto, se alimenta, Los claro, animales son instintivos. así es. Los seres humanos tienen conciencia y saben qué es bueno, qué es malo. Y es algo muy interesante también. El ser humano está diseñado por Dios para que intrínsecamente lo busquemos. Busquemos de Dios, busquemos de su presencia. Es como si por naturaleza supiésemos que hay un ser superior, hay un ser sobrenatural sobre nosotros. Entonces es bien interesante este punto. El ser humano no es un animal. El ser humano debe buscar de Dios. Permíteme compartir el texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. El ser humano tiene que huir de la corrupción que hay en el mundo de manera voluntaria. Y el ser humano, tiene la oportunidad de llegar a participar de la naturaleza divina de Dios en el sentido moral, no a ser omnipresente, ni omnipotente, ni omnisapiente, no, pero sí a llegar a ser santo. Dice también el apóstol Pedro que debemos de llegar a ser santos como Él es santo. Bien interesante este punto que nos plantea esta respuesta a esa pregunta. ¿Por qué debemos entonces complicarnos con el tema de la religión? En primer lugar, porque el ser humano no es un animal. Claro, y si no somos simplemente animales, ¿no deberíamos descubrir acaso qué es lo que Dios quiere que hagamos? Ese es un interrogante, Interesante, sí. interesante, porque tenemos que pensar y tenemos que razonar. Y ese razonamiento no nos debería llevar a ser ateos, sino a buscar esa fuente y ese poder eterno que es Dios. Ok, vamos entonces ahora con el siguiente punto que nos dice, la Biblia no es un cuento de hadas. Si la Biblia es verdaderamente palabra de Dios, entonces deberíamos leerla, entenderla y sobre todo obedecerla, ¿no? Ujú. Muchos ven la Biblia como un cuento de mitos.
como ese libro de cuentos que podemos usar para contar a nuestros hijos cuando van a la cama a dormir. Otros quieren ver la Biblia como ese libro de historia que nos puede ayudar o entretener. Es la palabra que estaba buscando, o entretener. Pero la Biblia misma dice lo contrario. La Biblia dice allá en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 nos dice esta palabra inspirada por Dios y que nos la ha revelado a nosotros, nos dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. entonces, la Biblia está diseñada por Dios para cumplir estos propósitos en la vida del hombre. Si la Biblia es la palabra de Dios, no podemos dejarla cerrada. Debemos leerla, entenderla y obedecerla. La Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia no es un libro de historias bonitas, de historias reales, de personas reales, de lugares reales. Y esas personas, esos lugares y lo que sucedió con ellos nos dan el ejemplo de que debemos buscar a Dios y cómo Dios ha obrado y cómo espera Dios que obremos nosotros para honrarle y glorificarle. Hermano, algo acá personal que me gustaría compartir es que en ocasiones me he encontrado a personas que consideran, por ejemplo, este argumento, que la Biblia es un invento del hombre, que la Biblia es una cuestión del siglo pasado, pero es muy curioso porque yo personalmente me he encontrado con versículos que me confrontan a mí. ¿Cierto? Ujú. Me confrontan a mí, con quien yo de pronto soy a veces, me pide negarme a mí misma y es muy loco porque como algo que va a ser creado por los hombres o algo que fuera una mentira que no venga de parte de Dios, me va a llevar a mí a ir en contra de lo que yo soy. Eso nos da también idea de que la escritura, como dice el texto de Timoteo, es inspirada por Dios y tiene unos propósitos, ¿no? Corregir, enseñar, instruir al hombre para forjar un carácter en Dios. Entonces eso también es muy importante de considerar. Hay algo intrínseco en la palabra de Dios. Cuando la leemos y nos enfrentamos a ella, es una palabra viva. Y a mí me ha ocurrido que he leído un texto y con el pasar del tiempo lo he vuelto a leer y he sentido como si no lo hubiese leído o no hubiese descubierto lo que en ese texto hay de enseñanza y de profundidad para mi vida. Así es. Bueno, vamos a ir entonces con el siguiente punto. La religión no se trata solo de ayudar a otros. Primero es necesario amar a Dios y luego al prójimo. La salvación es por gracia, no solamente por obras. Así es. Entonces, Marcos capítulo 12 versículo 30 y 31 nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el siguiente es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. También la palabra de Dios nos dice en Tito capítulo 3 versículo 5. Por favor, nos ayudas a leer. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación es por gracia, no solo por buenas obras. Muchos consideran que por ayudar a otros, eh, vamos a ponerlo de una manera, vamos a poner un ejemplo, ayudar a las personas que están en condición de calle, ayudar algún orfanato, algún hospital, algún asilo, algún albergue. Muchos piensan que aún como yo no le hago mal a nadie, entonces yo no necesito enredarme con la religión. Yo intrínsecamente soy bueno. A mí me nace ser bueno. Pero ¿qué dice la palabra? Nosotros somos salvos
¿Gracias a qué? A que hemos obedecido esos mandamientos que tenemos en la palabra del Señor. No se trata solamente de ser buena gente, de ser buenas personas. Se trata de obedecer lo que el manual nos dice que hagamos. Pensaba, mientras meditaba para desarrollar este programa, pensaba, hace poco compré una pequeña, una herramienta de trabajo, una bomba para fumigar, eh, y no he leído el manual. La estoy usando, pero no he leído el manual. Y hoy mientras trabajaba pensaba, de pronto estaré haciendo algo mal, me faltará aceitar alguna parte, hacer algún mantenimiento, que sé, botar el aire que queda comprimido no sé, ¿qué puede pasar? Y eso es lo que pasa en ocasiones. Pensamos que de alguna manera vamos a ser salvos, pero no hemos mirado el manual, no hemos mirado qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Es cierto, es muy importante y considerando el mandamiento que vimos anteriormente en Marcos, si vemos la parte de ayudar, lo que se encerraría, digamos, en el aspecto de ayudar a otros, de considerar a los demás, de ser benevolente, es algo que el Señor pone como segundo mandamiento. Él pone como prioridad amar a Dios con todas estas características de nuestra esencia, corazón, alma, mente y fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y si amamos al Señor, obedeceremos sus mandamientos, pero los conocemos a lo que iba el hermano, ¿cierto? Estoy leyendo ese manual de vida, ese manual que me va a instruir, que me va a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere de mí. Y qué interesante pasar a este punto, que nos dice que Jesús no es solo manso y humilde. Muchos consideran que Jesús, Dios, solamente es amor. Tenemos que pensar y tener un razonamiento en esto, tener el entendimiento de que Dios es un Dios justo. Él va a cumplir lo que ha dicho en su palabra, en su revelación. Jesús advierte del pecado y llama a la obediencia. No podemos ser salvos si no obedecemos. No podemos tener el privilegio de recibir el sueldo si no vamos a trabajar. No podemos recibir el cartón, el diploma de bachillerato si no cursamos los 6 años que nos otorga ese cartón, o si en el caso somos profesionales. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 8 versículo 24 nos dice, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. y Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no podemos relajarnos por pensar que Dios es manso y humilde. No podemos relajarnos porque Jesús abrió sus brazos en la cruz y murió por todos. Él transformó su vida por salvarnos a nosotros. ¿Hemos nosotros transformado la nuestra por buscar la salvación? Hemos recibido esa invitación, hemos entendido. El Señor lo dijo. Voy a recalcarlo en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Y sabemos que la palabra muerte o morir en la Biblia tiene dos significados. La primera muerte es la separación del cuerpo y del espíritu. Desencarna el espíritu, se va a Dios. Pero la segunda muerte es peor, cuando ese espíritu no puede estar en la presencia de Dios y no va a estar ahí. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios justo. Él no nos va a salvar de cualquier manera. Tenemos que obedecer a sus mandamientos si queremos ser salvos. Es muy bueno esto porque nos da mucha luz acerca de quién es Jesucristo. Tal vez el mundo tiene una idea que está muy centrada en la amabilidad y en el amor de Cristo, pero Él no es solamente eso. El amor también es justicia, el amor también es rectitud y eso lo vemos acá. Ahora, otro punto, la fe no es mágica. La fe verdadera lleva a la obediencia y a la acción.
podemos de repente ver algunos textos, ¿no? Estamos viendo en Tito capítulo 3 versículo 5 que dice, Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, como así Daniela. Entonces, si yo hago obras y no tengo fe, ¿puedo salvarme? no, es que todo se trata de un equilibrio. Yo lo veo y lo he comprendido de la siguiente forma. Cuando venimos a tener una fe genuina en Jesucristo, esa fe da como resultado algo. Siento que no me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo algo que hacer. Tengo algo que hacer comenzando por mi vida espiritual, la renovación de mi entendimiento, negarme a mí misma, esforzarme en ya no pecar mediante el poder del Señor y también obras que demuestren esa fe al mundo, ¿no? Todo es un complemento. No puede tenerse una cosa sin la otra. Está ligado. Exactamente. Entonces la fe no es mágica. Tu fe te salvará, Pedro. Bueno, ¿cómo era la fe de Pedro? ¿Cómo fue la fe que salvó a Pedro? ¿En quién puso su fe? Y esa fe que transformó en su vida, que lo llevó a transformarse y hacer unas obras que lo acercaran a la salvación. Jesús no dijo, cualquier fe te salvará, Pedro. No, eso no dijo Jesús. Jesús dijo, tienes una fe correcta, Pedro. Nosotros tenemos que buscar también tener una fe correcta en el Señor. También es importante, hermano Héctor, que veamos este texto, Hechos capítulo 2 versículo 38 que dice, Precisamente, Pedro en el sermón que abre las llaves del reino, "Mm, en Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? Cualquier fe, no importa, todos van a ser salvos, no importa, todos van para el cielo. No, Pedro les dijo, arrepiéntase. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué van a recibir? el don del Espíritu Santo". Este texto es muy curioso porque si retrocedemos unos versículos atrás, el apóstol Pedro está dando este mensaje acerca del sacrificio de Cristo, de su muerte, de todo lo que él tuvo que padecer por la humanidad. Y estos varones a quienes Pedro les está hablando, ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, ellos estaban creyendo a la predicación de Pedro, pero ellos mismos preguntan, ¿qué debemos hacer? Esa fe estaba produciendo en ellos el querer hacer algo, el querer ir más allá de meramente la fe, ¿no? Como vemos en este texto. Ujú. El arrepentimiento genuino lleva a una obra, a algo que hay que hacer. El inicio de esa vida cristiana, de esa vida de fe, por medio del bautismo, algo que tienes que hacer. Muchos se sienten justificados y muchos sienten que tienen el don de la salvación, no importando nada. Pero es necesario arrepentirse, bautizarse y recibir el perdón de los pecados y recibir ese respaldo del Espíritu Santo para ser salvos. Recuerden, la fe no es mágica. Es verdad. Y dado que acá estos varones obedecieron, porque luego habla de cuántos es que se bautizaron en ese entonces. Como 3.000 personas en el día de Pentecostés. Claro, entonces hubo un asunto de obediencia. Entonces, si nosotros debemos obedecer a las palabras de Dios, además de solamente creer, ese tal vez pueda ser un motivo para considerar la religión en nuestra vida. Debería ser un tema en el cual deberíamos analizar. Amén. Bueno, quisiera recalcar este punto. Dios no es como Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. No, muchos se han confundido y piensan que Dios es un buen y que Dios es bueno y amoroso. Sí, Dios es bueno y amoroso, pero también volvemos a repetirlo, Él es justo. A veces pensamos que Dios siempre pasará por alto nuestras fallas, pero la Biblia no dice esas cosas. La palabra de Dios dice que tenemos que darle cuentas a Él. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 22, donde este texto nos recuerda.
Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para para los contigo. que, así para los que... Sí. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ok, entonces Romanos 11:22 dice que tenemos que mirar cómo está esa bondad de Dios para con nosotros, o si preferimos la severidad. Y también nos dice Hebreos 10:31, nos advierte, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Me impresionó esa imagen. Es como un ángel cayendo, es la presencia de Dios. Es algo, no que realmente podemos perder la salvación. ¿Será que Dios es ese viejito cachetón que nos va a respaldar en la salvación, cualquiera sea nuestro caso? Pues eso no dice la palabra de que Dios ha revelado. Él dice que tenemos que ser conscientes de que Él es justo y de que no podemos confundirlo, no podemos confundir su amor y alargar ese amor que Él tiene por nosotros y forzar ese amor a que nos salve. No, Él ya mostró su amor dándonos a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Dios no es como Papá Noel. Además, nosotros, digamos, sin considerar todavía a Dios, el ser humano tiene un sentido de justicia, cierto sentido de justicia. Cuando vemos tantas cosas en las noticias o los comentarios en las redes sociales, hay gente que tiene un sentido desmedido de la justicia. Quieren traspasar la pantalla y ellos ejecutar la justicia por su mano porque ven que hay algo que está mal, ¿cierto? Y si nosotros tenemos ese sentido de justicia y no queremos que los demás se salgan con la suya, ¿cómo creemos nosotros que Dios va a ser así? Dios es amor, es misericordioso, está lleno de gracia y de perdón, pero también Él es justo. Nosotros no vamos a poder simplemente hacer con nuestra vida lo que querramos y salirnos con la suya, como si nada pasara. El hecho de que Dios sea justo constituye esa razón para que Él deba castigar y cumplir con el castigo del pecador que aún no ha sido perdonado, de aquel que simplemente siempre persevera en el pecado y no se ha arrepentido. Esta también debería ser una cuestión que nos lleve a considerar la religión en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué viene más adelante? ¿Qué va a pasar? Ahora, otro punto, este punto también es muy importante, la muerte no es el fin. Después de la muerte viene el juicio, vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho y hay muchas personas que lamentablemente ignoran este hecho y consideran que la vida es solamente este pedazo de tiempo que vivimos acá, pero no es así. Estamos compuestos de una parte de nuestro ser que va a ir a morar a una eternidad, pero ¿a dónde? Recordar también que en algunos servicios funerarios y ceremonias se considera que las personas ya están juzgadas y que ya están en la presencia de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí estamos esperando el juicio. El juicio va a ser en el día final. Todos irán a compadecer delante de la presencia del Señor. No se ha hecho el juicio todavía. La Biblia es clara, la palabra de Dios nos habla del Hades. Allí están las personas, unos están en consolación, esperando el juicio para que tengan, les sea otorgado y tengan la confirmación de la salvación. Otros están en tormento, esperando esa condena para ir al infierno. Entonces, es algo que es claro. Hebreos 9:27 dice, después de esto el juicio y todavía el juicio no se ha ejecutado. Todavía tenemos oportunidad de buscar de Dios. Entonces es necesario complicarnos con la religión, Ujú. porque hay un juicio y yo tengo que ir preparado a un juicio. He visto algunas personas con los mejores abogados y han sido condenados. Ahora pensemos, ¿qué abogado tengo para el día del juicio final?
¿Es Jesús mi abogado o mi juez? Bueno, es una pregunta interesante porque la muerte no resuelve nada. La muerte no es el fin. Ok, es cierto. Ahora, este punto también, no eres Superman, no eres inmortal, pues en cierto, o sea, Superhéroe. no eres superhéroe, no puedes con todo, no es que, no, tu vida, la vida de cada uno de nosotros es incierta. La decisión es hoy, es ahora, en este momento. A veces pensamos que siempre habrá tiempo. A veces pensamos que va a haber una tabla de salvación, que va a haber una oportunidad y otra oportunidad y consideramos que Dios es un Dios alcahueta. Voy a usar esa palabra. Y que no importa qué pase o qué hagamos, Él nos va a salvar. Eso no es así. No podemos pensar en esa tabla del tiempo, de las oportunidades. Santiago, escritor del Nuevo Testamento, en el capítulo 4 versículo 14 nos dice, Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. no debemos dejar para mañana esa decisión de buscar a Cristo. El día de salvación es hoy. La oportunidad y el llamado y la invitación de Dios es hoy. Recuerda, no eres un superhéroe, no eres Superman, no eres la Mujer Maravilla. Necesitamos aferrarnos, estar seguros, conocer de eso que hace Jesús, de eso que tenemos que hacer por obediencia para tener una fe correcta y obedecer al Señor. Es muy cierto, no tenemos el control de las cosas. La vida es lo más incierto también que podemos tener en este mundo. Y el único o la única roca o el sustento o donde nos podemos sentir absolutamente seguros es en Cristo. Amén. Estamos en Cristo y sabemos que estamos con el tiempo suficiente para enmendarnos, para corregirnos y viniendo a Él es lo que necesitamos para que podamos estar firmes sobre algo, estar con la seguridad completa de que estamos junto a Él. Así es. Bueno, otro punto que tenemos para contestar esta respuesta, perdón, para contestar esta pregunta que se nos hace acerca de que por qué complicarnos con la religión si puedo ser feliz sin ella, es que todos adoramos algo. No se puede servir a dos señores. Debemos elegir entre Dios o las cosas de este mundo. El Señor Jesús en el Sermón del Monte fue contundente. En Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Todos adoramos algo, pero debemos forjar nuestra mente y nuestro corazón para adorar a Dios. No podemos buscar de Dios y satisfacer las cosas que nos gustan del mundo. Hay que hacer lo uno o lo otro. Así es, tenemos que elegir, porque ya cada uno de nosotros tiene una creencia en algo, algo adoramos, algo honramos, algo tiene el lugar en nuestro corazón. Pero ¿qué es? ¿Es algo que solamente se va a quedar en este plano terrenal? ¿Algo de este mundo? ¿Algo que como vimos en el punto anterior, si nuestra vida se acaba ahora, eso también se acabó? ¿O es algo que va a trascender para vida eterna? Es importante cuestionarnos eso. Entonces, finalmente, queremos hacer un llamado de decisión. La pregunta es, ¿puedes ser feliz con la sin enredarte con la religión? Más bien la respuesta es Puede ser feliz hasta cierto punto sin religión, pero solo es Cristo quien da la vida eterna. Josué 24:15. Nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. El día de salvación es hoy. Estamos llamados a esto. Este mensaje lo compartimos porque en algún momento lo entendimos. Todos encontramos felicidad y regocijo en algo sin tener que involucrarnos netamente con la religión.
pero ese sentido de las cosas llega a un momento en el que ya se acaba, es insuficiente, porque también estamos compuestos por una parte espiritual que está buscando esa conexión con su creador, que es Dios. Y finalmente queremos invitarles a que nos compliquemos con el tema de la religión, a que compliquemos nuestra vida en relación con la búsqueda de la vida eterna, a que hagamos parte de nuestra vida diaria la lectura, el devocional, el conocer de la voluntad de Dios, el de obedecer, el de buscar su reino, que es su iglesia. Recuerden, la iglesia de Cristo en Santa Rosa tiene el deseo, las puertas abiertas para que podamos estudiar, escudriñar, si tienen preguntas. Hoy es el día de abrir esa Biblia, hoy es el día de empezar a buscar esa cierta fe que me va a llevar y me va a garantizar la salvación. Hoy es el día. Puedo ser feliz sin la religión, pero solo necesito ese visto bueno de Dios a través de su revelación para yo poder tener la certeza de la salvación y tener una mayor felicidad. Así es, hermano. Y considerar, para culminar, algo muy importante. Hay muchas cosas que en este mundo nos dan felicidad y satisfacción, pero solamente hay algo que nos puede dar la vida eterna y es Cristo. Es Amén. Él, únicamente Él. Entonces hoy es el día de salvación, como dice también la palabra. El momento es ahora porque ya vimos tantos puntos, la vida es incierta, no somos inmortales, no podemos estar considerando que vamos a tener el control de todas las cosas. La Biblia no es un cuento de hadas. Dios no es como Papá Noel, no es como nos lo pintan. Dios es justo. O un punto muy interesante y fue al final, no podemos servir a Dios y al mundo. Entonces, todas estas cosas nos pueden ayudar. Josué fue un personaje en el Antiguo Testamento que tomó la decisión hasta el final de sus días de servir a Dios, hasta el final de sus días, y hizo todo bien para poder tener esa mención de honor en la palabra de Dios. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por su atención. Esperamos poder tener otro espacio, ¿se dice? ¿Cómo? Sí, claro. Otro momento para resolver algunas otras dudas. Los invitamos a reflexionar en cada uno de los puntos que consideramos hoy. Si hay alguna duda, alguna inquietud, estamos en toda la disposición de poder estudiar, porque esa es nuestra motivación, compartir la palabra del Señor y servir. A eso hemos sido llamados. Muchas gracias por ver este video y ya será hasta otra oportunidad. Dios los bendiga. Bendiciones.